Niños y niñas, ¿cómo están? Kamisaki hiskalalanaka, marunta humanakaru. Arunt anipsmawa akajaya toquitpacha. Les mando saludos desde la distancia. Kunjama kisiptasa, ¿cómo están? Espero que estén bien. Waliki. Hichuruja yatinta sipka kiñaniwa aymara aru. Hoy vamos a continuar aprendiendo la lengua aymara. Muy bien, aymara. Bien, hoy no vamos a escribir, ya no vamos a escribir mucho, sino vamos a ver un video, ya vamos a ver un video. A ver, ¿de qué se trata ese video? A ver, antes, vamos a ver un cuento en aymara, ¿ya? Cuento, siusawi, cuento, ¿ya? Cuento quiere decir en aymara siusawi, ¿ya? A ver, vamos a repetir todos. Cuento, siusawi, siusawi. Muy bien. Ahora sí. ¿De qué se trata el cuento? A ver. Vamos a ver el cuento sobre el cóndor y el zorro. Malcumpi, tibulampi, ¿ya? Malcu, cóndor, tibula, zorro, ¿ya? Vamos a ver, se van a desafiar entre los dos, ¿ya? Entre los dos. A ver, ¿quién conoce el cóndor? ¿Alguien conoce? Muy bien. A ver, ¿dónde vive? En la cima de la cordillera, ¿no es cierto? En la altitud, ¿no es cierto? Muy bien. El zorro, el zorrito, ¿dónde vive? Ah, no conocemos aún, ¿no es cierto? No conocemos aún. Entonces vamos a ver qué clima soporta el zorrito, ¿ya? Eso vamos a ver en el cuento. Muy bien, entonces veremos el cuento. Buenos días, compadre Mariano. Almorzando temprano. Buenos días, compadre Teodoro. ¿Cómo aguanto el frío si no como bien? Y está helando y allá en las cumbres el frío es más intenso. ¿Ya está helando? Ni cuenta me había dado, compadre. Con el pelaje que tenemos, los zorros soportamos cualquier clima, incluso el de las cumbres más altas. ¿Tú crees? No te imaginas el frío que hace en la altura. Se te mete hasta en los huesos. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo podría vivir allí como si nada, solo que no encontraría carne de perdiz. Solo de pensar se me hace agua la boca. Deliciosa carne fresca, no esta cosa horrible. ¡Ah! ¡Atatau! Para ti será horrible, compadre. A los cóndores sí nos gusta esta carne. Y solo los cóndores podemos vivir en las alturas. Le propongo algo, compadre Mariano. ¿Por qué no pasamos la noche en aquella cumbre, la más alta, y vemos quién soporta más?
Acepto, compadre Teodoro. Hecho. Compadre Mariano. Compadre Mariano. Compadre Mariano. ¿Vendrá? ¿Qué va a venir? Seguro tiene miedo de perder ante un zorro poderoso. Buenas noches, compadre Teodoro. ¿Está listo para pasar la noche? Sí, claro que sí. Al amanecer seré el ganador. ¿Cómo está, compadre Mariano? Estoy bien. ¿Cómo está, compadre Teodoro? Hace frío, ¿ah? ¿Cómo está, compadre Teodoro? Tengo mucho frío, compadre. Chiri, 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 chiri. ¿Y tú cómo estás, Mariano? Estoy muy bien. ¿Teodoro? ¿Cómo estás, Teodoro? Teodoro, ¿te has dormido? Teodoro, despierta, está amaneciendo. Ay, 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 mi compadre. Parece congelado. De repente el solcito dentro de un rato lo calienta. Si no, volveré más tarde. Compadre Teodoro. Ay, 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 ay. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el cuento? Bonito, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, ¿qué climas puede soportar el zorro? Ahora sí ya podemos decir, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Chumsta amuyunaka, conclusiones. ¿Ya? Muy bien. Dice la pregunta, ¿quién propuso pasar la noche en la cima de la cordillera? ¿Quién propuso? A ver, en Aymara vamos a responder. En Aymara. ¿Quién propuso? Tibula, ¿no es cierto? Tibula van a escribir entonces. Muy bien.
¿Cómo se sintió el zorro en la cordillera? ¿Estaba feliz? No, ¿cierto? Estaba temblando de frío. ¿Por qué el zorro se congeló? A ver, ¿por qué se ha congelado el zorro? El motivo. El zorro no vive en la cima de la cordillera, igual que el cóndor, ¿ya? No vive en la cordillera. Puede vivir en las montañas del altiplano, pero no en la cordillera, en la cima. Ya por eso no ha podido soportar el zorro, por eso se ha quedado congelado. ¿Por qué el cóndor soporta el frío? ¿Por qué? Porque el cóndor vive en la cordillera. Es como su hogar, ¿ya? Es como su hogar. Por eso ha soportado el frío. ¿Quién gana la apuesta? ¿Quién ganó la apuesta? El cóndor. Entonces vamos a responder en aymara. Mágico vamos a escribir, ¿ya? Muy bien. En las indicaciones está dónde tienen que hacer, ¿ya? En el libro. En la mitad del cuadrito, en el libro, en la hoja que tienen que hacer, en la mitad, parte de arriba van a dibujar los personajes principales del cuento. En este caso, el zorro y el cóndor. De mitad hacia abajo, los papás le van a ayudar en escribir las preguntas, ¿ya? Van a ayudar y luego ustedes niños van a llenar, ¿ya? Van a llenar leyendo las preguntas. Muy bien. Waliki, Ukamasti, Hikisin Kama. Chao niños.